En uso de mi derecho ciudadano a la participación en los asuntos públicos del Estado, he solicitado concurrir a esta tribuna para dejar constancia de nuestras observaciones frente a un contrato que, como aquí ha sido expresado por las distintas personas que han hecho uso de la palabra, desde distintos ángulos, ya sea desde el punto de vista ambientalista, desde el punto de vista económico, social, etcétera, es absolutamente lesivo a la nación y por ende es lesivo a la dignidad de la población panameña. Desde hace varios meses hemos sido objeto de una pertinaz campaña publicitaria, propagandística, con nuestros impuestos, sin que se haya respetado, en ese caso, a través de las páginas pagadas en los medios de comunicación escrita o en las televisoras o en las radios, una campaña pagada con nuestros impuestos a favor del contrato sin permitir que quienes objetan ese contrato hayan podido hacer uso de ese derecho a expresarse a través de los medios de comunicación. Y oh ironía, aquí durante la dictadura militar, cuando se discutieron los tratados, el dictador permitió que quienes se oponían a los tratados, aunque fuese por un lapso limitado, pudiesen hacer uso aquel entonces de los medios de comunicación que estaban secuestrados por ese mismo régimen. Ahora no han permitido que las voces que disienten, porque el derecho a disentir no se puede conculcar, hayan podido hacer durante todos estos meses uso de los medios de comunicación, como sí lo han hecho el gobierno para favorecer su contrato con la minera. Eso ya coloca a la población en un estado de indefensión que, como aquí ha sido dicho, bueno, el órgano legislativo en parte trata de subsanar los graves errores del Ejecutivo, no al permitir que uno pueda expresarse en esta tribuna, sino abrir las puertas para un derecho ciudadano que no debe limitarse exclusivamente a unas cuantas vocerías, sino que tiene que ser o debió haber sido un debate de toda la población, porque este es un contrato que perjudica a toda la nación o que perjudica a toda la población y que nos perjudica como Estado, nos perjudica como república, nos perjudica como sociedad por donde quiera que lo miren. Pero la tosudez de nuestros gobernantes ha llevado a la población, ha abocado a la población y a nuestro país en una encrucijada al querer imponer a como dé lugar un contrato que pareciera más bien un contrato con el Estado, porque si hay algo que ya ha sido dicho es que este contrato viola una serie de normas jurídicas elementales para cualquier contrato. Y le está haciendo una concesión a una empresa privada como si fuera un Estado. Y mutatis mutandi, como dicen los abogados, estamos volviendo a traer un enclave colonial que durante tantas décadas aquí se luchó por erradicar. Y para favorecer una compañía minera extranjera que responde a intereses de estados foráneos, porque un alto porcentaje de la empresa pertenece a la República Popular China, otro porcentaje a Singapur, otro porcentaje a Corea del Sur, otro porcentaje a Canadá. Y ahí panameños no hay, sino los trabajadores y pare de contar. Entonces, eso nos coloca en un estado de desventaja y indefensión muy grave. Un número plural de ciudadanos panameños de diversos sectores de opinión han concurrido a estos estrados haciendo uso de el invariable e inalienable derecho ciudadano a expresar sus opiniones desde distintas posiciones, ya sea a favor, ya sea en contra del contrato, con argumentos en cuanto al leonino contenido del mismo. 62 cláusulas más los anexos en 20 títulos que, como ha sido dicho también, contienen un conjunto de premisas, principios, mandatos que tienen como efecto la sumisión del Estado panameño a los intereses de la empresa minera.
olvidándose olímpicamente que los recursos minerales, como lo dice la Constitución vigente, son patrimonio del Estado, o sea, de nosotros, los habitantes del Estado. Porque el Estado es, ante todo, la población. La población somos nosotros, los panameños y las panameñas. Yo voy a utilizar el espacio que nos ha sido concedido de manera muy particular para hablar desde lo que yo sé un poquito, que es el derecho constitucional y que es lo que enseño desde hace 50 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Y destacar la inconstitucionalidad aberrante, atorrante de este desastroso acto jurídico negociado a espaldas de la población, violentando así el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Porque aquí quienes han redactado, firmado, negociado y en el Consejo de Gabinete aprobado enviar este contrato al órgano legislativo, han olvidado completamente que en un área en que el derecho ha hecho progresos verdaderamente importantes en distintas sociedades a nivel mundial, en el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, tal como está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es necesario y obligatorio destacar que con este contrato, los servidores públicos que han participado directa o indirectamente en el mismo, y esto hay que subrayarlo, están violando la Constitución que juraron cumplir, porque quienes asumen el cargo de presidente, vicepresidente, ministro, contralor, diputados, juran cumplir la Constitución. Y como decía Maquiavelo en su trabajo El Príncipe, hay de aquellos que aprueban una norma y después se dedican a violarla. Y eso es lo que nosotros tenemos por delante ahora mismo, que los mismos, con las mismas, los mismos que de una manera directa o indirecta han participado a lo largo de estos últimos 50 años en la redacción, promulgación, imposición de la Constitución vigente, ahora la están violando de una manera inaceptable, que nosotros como panameños y panameñas no podemos, no debemos pasar por alto, cualquiera que sean nuestras preferencias político-partidistas, ideológicas, religiosas, morales, porque eso no viene al caso. Porque una Constitución tiene que jugar un papel integrador, no de desintegración de la sociedad. Y lo que se está haciendo con esto es atomizar o desintegrar todavía más la ya bastante desintegrada sociedad panameña. Por otro lado, y parto de ese punto en cuanto a violaciones, en la que entran también, casi se me olvidan, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son cómplices o por acción o por omisión en la situación en que hoy nos encontramos y que ya fue destacada por el orador que me antecedió con relación al primer contrato. En este contrato, con todo respeto a los ciudadanos diputados y al público aquí presente, se están violando un sinnúmero, violando y violentando un sinnúmero de convenios internacionales que Panamá como Estado está obligado a acatar. Y si no, véase el artículo 4 de la Constitución vigente que dice que Panamá acatará las normas internacionales. No dice podrá acatar o deberá acatar, dice acatará, eso es taxativo. O sea, nosotros tenemos la obligación de respetar las normas internacionales. ¿Y qué son los contratos, los tratados internacionales, las convenciones internacionales, que también son ley de la República? Todas las que voy a mencionar, ¿verdad?, son obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Pero ¿qué pasa? Que aquí, de un tiempo para acá, el Estado, a través del Ejecutivo, se ha dedicado a violar acuerdos, convenios internacionales de todo tipo. Y por eso hoy Panamá es el Estado que ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está más denunciado por violación a los distintos artículos de las distintas convenciones. O para no irnos más lejos, con el reciente lererere que aquí se armó con el Parlacén, si nosotros somos delincuentes con el Parlacén, al no cumplir con lo que dice el tratado, que señala que los diputados al Parlacén de cada estado tienen que ser electos de la misma manera que se eligen los del órgano legislativo del estado
participante. Y en Panamá eso no se cumple. Entonces estamos violando un tratado internacional que parece ser que ya se va a volver costumbre, porque no he escuchado a ninguno de los que podrían hablar sobre el tema decir que para las próximas elecciones, el 24, se elijan los diputados al Parlacén, tal como lo establece la Constitución para los diputados a nivel circuital de nuestro país. Eso se podría corregir, pero no hay voluntad de corrección. Se está violando, no voy a entrar en el articulado, voy a ir para aprovechar el tiempo, nada más señalando, porque partimos de la base que los ciudadanos diputados de esta comisión, no sé del resto, parto de la base de que conocen todas estas declaraciones y todo el articulado que voy a mencionar de la Constitución vigente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en varios artículos. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos. La Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción. La Convención de París sobre los efectos diversos del cambio climático, ratificada por Panamá desde el 21 de septiembre desde el 2016. El Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas, más conocido como el CINCI 1992, aparte de las flagrantes violaciones a los artículos de la Constitución, como por ejemplo el 2, el 4, el 17, que de ese me voy a permitir leer solamente un pedacito, de los otros no, porque son tantos que no me alcanzaría el tiempo, pero el 17 sí quiero señalar, porque yo observo que quienes firmaron este acuerdo, este contrato, llámenlo como quieran, y quienes como ministros dieron la orden de mandárselo acá al órgano legislativo para que les recaiga a ellos la pena, dice así: los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Y es ahí donde entran todos estos convenios internacionales, los protocolos, las declaraciones y los tratados de los cuales nosotros somos parte como Estado. Artículo 18, artículo 38 de la Constitución, 73, artículo 118, 119, 120, 121, que es lo que hablan sobre el tema ecológico, 150, 163 en lo que se refiere a la Asamblea Nacional, que por cierto, en el 163 me detengo brevemente para recordar que ese artículo dice, entre otras cosas, 163, es prohibido a la Asamblea Nacional, numeral 1, expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. Entonces, mal puede este órgano del Estado aprobar un contrato ley a sabiendas de que contraría no solamente la letra, el espíritu, la intención, el propósito de la misma Constitución que debe regir para todos. Que dicho sea de paso, la Asamblea, al recibir este contrato ley, le está procediendo a sacarle filo a la guillotina que desde hace años le quitó al órgano legislativo una de sus principales funciones, que es el debatir las leyes que van a regir a la nación, porque bajo esta Constitución se impuso lo del contrato ley que le prohíbe a la Asamblea, como ya señaló el orador que me antecedió, decir que quiere reformar, mejorar, etcétera, sino que es o sí o no. Entonces, ¿qué clase de asamblea es esta? Bueno, es la misma asamblea, lamentablemente, desgraciadamente, que también acepta, entre muchos otros artículos que cercenan sus funciones legislativas, porque la principal función del órgano legislativo es hacer las leyes, pero también fiscalizar. Dice el 271, la Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública. Y por eso en el presupuesto que viene para este año, el 18% se va en servicio de deuda, 5.000 y tantos millones, porque la Asamblea ha aceptado seguir despojada de un derecho, y en este caso un contrato ley,
yo estoy de acuerdo, deben devolverse al Ejecutivo y a ver qué hace. Pero embarrarse con este contrato leonino, definitivamente que es un riesgo que ante la historia. Artículo 194, artículo 206, artículo 219, artículo 257, 258, 259, 285, 290 de la Constitución. O sea, que los abogados que queremos en este país no vamos a poder, como se dice, si lo aprueban, hombre, vamos a poder ejercitar un poco el derecho interponiendo cuantos recursos, porque hay de sobra, a recursos por artículo, aún a sabiendas de que la Corte ya tomó partido desde el momento en que, teniendo en sus manos un amparo de garantía contra la orden, como lo mencionó el orador Ruiz, y teniendo en sus manos un recurso de nulidad y no entra a resolverlo, ya se está haciendo cómplice por omisión de algo que no debería y que no le corresponde. El 259, artículo de la Constitución, dice: las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y otras empresas de servicio público se inspirarán en el bienestar social y el interés público. ¿Dónde está el bienestar social y el interés público en las cláusulas de este mal llamado contrato? Por otro lado, no contentos con violar convenios internacionales, artículos de la Constitución, este contrato se recrea en pasearse olímpicamente en el Código Judicial, en el Código Minero, en el Código Laboral, en el Código de Comercio, en el Código Agrario y en el Código Penal. Nada más le voy a leer un solo articulito del Código Penal. 399. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa por cualquier contrato, operación u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de 2 años ni mayor de 5 años. O sea que están actuando con premeditación, dolo y alevosía, y es ahí donde, en mi opinión, esos servidores públicos están actuando en flagrante violación de lo que se conoce como la teoría jurídica de la empresa criminal, para no hablar de la asociación ilícita para delinquir, que en mi opinión la hay. No pueden, creo yo, no deben los señores ciudadanos integrantes de la Asamblea violar la Constitución bajo ningún pretexto. Y por eso la recomendación que aquí ha sido dada, que lo devuelvan al Ejecutivo, no es para que actúen como Poncio Pilatos, no, sino todo lo contrario. 2 minutos a su intervención. Ya. Sí, señor. Yo tengo 12. Su reloj va más rápido que el mío. Bien, termino, pues no hay problema. Esa es parte del... Bueno, voy aquí. En los 2 minutos que me quedan, entonces quiero decir lo siguiente. Mire, uno de los problemas o el drama de este contrato, ley de minera, es que le da rango de Estado a una multinacional para que sea propietaria y usufructuaria y instala un régimen anómalo. Es decir, prácticamente están creando un Estado dentro del Estado. Y eso es totalmente anormal. Por otro lado, quiero recordar aquí, para ir cerrando, lo que dijo el maestro constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi. Y cito: lo único bueno que tiene el contrato firmado entre el gobierno panameño y Minera Panamá S.A. es que este tiene más cláusulas violatorias de la Constitución política del país que el anterior contrato. Entonces, yo creo que no está de más reiterar el llamado ciudadano a que este contrato sea rechazado, sea devuelto, porque la Asamblea debe, en uso de sus facultades, devolvérselo cuanto antes a quienes se los trajo aquí, violentando la Constitución, para que ustedes la violen también, y no creo que eso sea un sano o buen ejemplo de un contrato autoanulado por nulidad absoluta. Y hago mías o utilizo las enseñanzas que nos dejó en 1921 el canciller panameño Narciso Garay Padre, con momentos en que Panamá fue obligada, a raíz de la guerra de Coto, a devolver las tierras que los costarricenses nos habían usurpado. Y le digo aquí, con todo respeto a los señores diputados y a todos los presentes, que ante las antipatriotas pretensiones
asumidas por el gobierno nacional, tal vez el pueblo panameño se vea obligado a someterse a un duro destino, pero en su misma debilidad sabrá encontrar energías suficientes para clamar al cielo contra la injusticia y violencia a que se le sujeta con este contrato y para declarar que mientras palpiten corazones de panameños y panameñas con dignidad y amor a la patria, conservará viva la herida profunda que se le infiere o que se le intenta inferir a su dignidad y altivez. Y se terminó el tiempo, doctor Miguel Antonio Bernal. Gracias. Siguiente participante.